Bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada del programa Conversando desde el Patio. Este es un programa educomunicativo. A través del diálogo queremos reflexionar, analizar temas de importancia para nuestra sociedad y particularmente para la provincia de la Azuay. En este día tenemos la grata presencia de Rosa Hurtado Morejón, quien tiene una larguísima experiencia en temas de educación. Rosita, bienvenida, un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Voy a permitirme dar algunos datos de su muy importante biografía. Rosa Hurtado Morejón es licenciada en Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Cuenca, especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado estudios de doctorado latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente con sede en la Universidad Pedagógica Nacional de México. Rosa Hurtado ha sido la directora académica del proyecto de creación de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador y tiene una amplia experiencia en la investigación educativa, diseño y gestión curricular en los niveles básico, inicial y de bachillerato, y también ha participado en espacios gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales de desarrollo y gestión de políticas públicas para la innovación educativa y la formación docente. Rosita levanta propuestas orientadas a mejorar la calidad de la educación y, como he dicho, es una actora relevante en el pensamiento, en la formación de política pública sobre educación en la provincia de la Azuay. Bienvenida, Rosita. Muchas gracias, Sebastián, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Rosita. Entonces, comencemos, si le parece, esta conversación conceptual, ¿no? Hablando de un tema, en términos generales, me gustaría saber qué es para usted, cómo define la educación. Bueno, esa es una pregunta fundamental, creo yo, para la sociedad y para la sociedad de este momento, para el Ecuador y el Azuay en particular este momento. Yo pienso que la educación es un eje fundamental de la definición mismo, de la marcha mismo de la sociedad. La educación plantea, plantea también la perspectiva por la que debe ir la sociedad. Plantea no solamente en el campo económico, pero también en los otros aspectos fundamentales, como por ejemplo, qué tipo de ciudadanos debe tener un país o una sociedad, cuáles son las perspectivas, cuál es la riqueza cultural que esa sociedad tiene, conocer de dónde viene, a dónde va, plantearse perspectivas en la parte, por ejemplo, la forma en la que tienen que relacionarse los ciudadanos, cuáles son esos cánones que los ciudadanos tienen que relacionarse, y ahí se desarrolla todo este aspecto de la parte no solamente cultural, sino de la dimensión también de la ética, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales, inclusive el contenido psicológico y afectivo, que es la red en la que los ciudadanos vivimos todos los días. Es decir, la educación es tanto lo que debe pensarse hacia el futuro, pero también es el medio en el que se concrete ese pensamiento, tanto de futuro como de presente. Entonces, la educación es mucho más que un currículum o métodos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es la potencialidad de una sociedad, la potencialidad de una localidad. Mirando todo lo que usted ha dicho, recuerdo una frase y un planteamiento de Paulo Freire en el cual, ¿no?, la educación es una actividad política, es una acción política, es un acto político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Desde este punto de vista que acabo de plantear, pues estoy de acuerdo con lo que plantea Freire. Es más, él es un pensador que lo vio
a partir de su actividad alfabetizadora, de su relación muy cercana con sujetos que no sabían leer ni escribir y habían pasado ya la edad de la escolaridad en la que debían aprender. Y la pregunta que él se hacía es ¿por qué eso sucede, no? Y él planteaba que esas preguntas tienen que hacerse los educadores, tiene que hacerse la educación, que los docentes no solamente son los que tienen que estar a cargo de la alfabetización, es decir, de enseñar a leer y escribir, de enseñar las operaciones básicas de las matemáticas, sino también generar en sí mismos, pero también en los sujetos del aprendizaje, en los educandos, digamos, esa capacidad de reflexionar sobre sus condiciones de vida y por lo tanto de plantearse alternativas, de plantearse, digamos, soluciones y perspectivas hacia las que debería ir. Y eso también la educación debería, según Freire, debe plantear a los políticos, ¿no es cierto?, esa perspectiva. En ese sentido, la educación es política porque es reflexiva, porque es cuestionadora de las condiciones en las que sucede, en las que se desenvuelve una sociedad y por lo tanto plantea alternativas que van mucho más allá de lo que la política o los políticos plantean. La educación es una posibilidad de construir o reconstruir la sociedad, pero en el caso de sociedades tan inequitativas, tan violentas incluso, con tantos problemas sociales, la educación también supongo que va adquiriendo algunas de esas problemáticas internamente dentro de su funcionamiento. Sí, porque la educación no está al margen de la sociedad, y es decir, los educadores, las autoridades de la educación, los propios chicos viven en los contextos reales en donde suceden este tipo de inequidades o situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso se reproduce en el sistema educativo. El sistema educativo no es algo neutro, no es algo ideal, es parte de la sociedad. Digamos, a partir de tu señalamiento, pues se puede abrir otro andarivel de reflexión, que es el hecho de que la educación, digamos, este es mi punto de vista, tal como está actualmente, no está explorando, no está potenciando o no está aprovechando, mejor dicho, un gran potencial que tiene en sí mismo, que es el hecho de la convivencia, ¿no es cierto? Justo porque es parte porque ahí se expresa la sociedad. Y entonces, así como hay convivencia a nivel familiar, así como hay convivencia a nivel institucional, por ejemplo, aquí en el gobierno provincial, en fin, en la sociedad en general, en el sistema educativo, en las instituciones educativas como las escuelas, colegios, hay convivencia. Y la educación debería aprovechar ese espacio. Bueno, más adelante lo planteo que sí lo está haciendo, pero debería aprovechar, digo, ese espacio para poder precisamente formar, educar, generar formas diferentes de convivencia, formas no violentas, por ejemplo. El bullying es algo que está presente y esa debería ser una forma no solamente de sancionar, sino también de prevenir y de educar para que los educandos ahí adquieran otras formas de relación. Ahí se dan, en el sistema educativo se dan las relaciones, digamos, adultos jóvenes. Ahí debería educarse ese tipo de relación, se da relación entre pares, ahí debería educarse esa relación. Decía hace un momento que no es que no se está educando, sí, lamentablemente se está educando al no hacer nada, ¿sí? Se está dejando como que esas formas de relación que ahora se dan ahí son las válidas socialmente. Y por lo tanto, nuestros niños y jóvenes están adquiriendo, están educándose en un sentido de que esa es la forma en la que tienen que relacionarse. Es decir, la omisión también es una forma de educación. Afortunadamente, en la educación hay la posibilidad de reflexión sobre la propia acción educativa. Me imagino que a más de
conservar los elementos que sean conservables del pasado. La labor de la educación también tiene que ver con ese abrir nuevas posibilidades, tal vez la exploración de fisuras, la exploración de nuevas formas de convivencia que critiquen, ¿no? que restablezcan, digamos, las armonías perdidas. ¿Cuál es el papel del docente en este ejercicio también? Un ejercicio crítico que a veces también es impedido por la propia forma en la cual está planteada la institución educativa. Bueno, el docente tiene un papel fundamental en el proceso educativo, ¿no? Yo estoy aludiendo más bien a un proceso educativo que vaya más allá solamente de la transmisión de conocimientos. Y yo creo que el docente, su papel es hacer precisamente este proceso en sus asignaturas, en la parte disciplinar, ¿no es cierto?, de matemáticas, lenguaje, etcétera, etcétera. Pero de hecho tiene que ir más allá de eso, porque hay también esta otra parte que es el famoso currículum, tanto explícito, pero también hay el currículum oculto. Y los docentes tenemos que ser conscientes que nuestra intervención en un aula, con un grupo de estudiantes, ahí se dan relaciones sociales, ahí se dan relaciones, digamos, el docente es un actor fundamental que está dando con su práctica, con su ejemplo, está educando también. Y entonces, si él tiene una forma de relacionarse, qué sé yo, respetuosa, está educando de esa manera. Si su forma de relacionarse es de otro tipo, está dando también ese mensaje. Por lo tanto, el papel de los docentes es un papel de formación integral, ¿no es cierto? Yo creo que, como que muy bien lo decías hace un momento, la reflexión sobre este proceso, sobre su rol, la reflexión de los docentes sobre su rol es fundamental en su formación. Y ahí no estoy planteando que es solamente una responsabilidad individual de cada docente, es una responsabilidad también de quienes forman a los docentes. Y ahí me estoy refiriendo a las universidades, por ejemplo, o sea, a los programas que las universidades tienen. Me estoy refiriendo al sistema que como política educativa, como política pública, el Estado, el gobierno tiene hacia los docentes. Es decir, es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad social, pero también es una responsabilidad política, ¿no? Entonces, es una reflexión que yo creo que nos hace falta este momento como sociedad. El papel de la formación del docente, de un actor, de un gestor tan importante para el futuro de la sociedad es fundamental. Así es. Pero también me parece que tiene que ver con la apreciación general de la figura del docente como tal. O sea, me gustaría pensar en la importancia que tiene el docente, pero en términos de su apreciación dentro de la sociedad. Normalmente, digo, los docentes no están bien tratados, la política pública también no les da mayor relevancia. Me parece que quizá la construcción de una sociedad también debe plantear estos aspectos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Me parece a mí que la valoración de la profesión docente es fundamental en una sociedad. Y yo creo que en el Ecuador hace falta una revalorización de la profesión docente. Me parece a mí que ha ido así como deteriorándose esa valoración, pero de manera absolutamente injusta, infundamentada, ¿no es cierto? Me parece que, por ejemplo, está por detrás todo más bien algunos aspectos de tipo económico. Es decir, cuando el Estado recorta los recursos, una de las primeras aspectos que se recorta es la educación. Ha debido haber mucha presión social de los gremios docentes para que haya
una revalorización económica de su trabajo. Me parece que fueron en los años 70 cuando se pasó de la doble jornada a la jornada única, que más que un aspecto técnico, pedagógico o político, fue un aspecto económico. Es decir, ahí se cortó a la mitad el salario de los docentes, ¿no? Y desde ahí en adelante, pues ha venido una asociada a esta poca valoración económica de la remuneración, asociada también a una desvalorización social y cultural de la profesión docente. A mí me parece que ese aspecto es fundamental. El rato que hay una revalorización, una vuelta a pensar qué es lo que hacen los docentes, los jóvenes que están optando por una profesión, que están buscando una profesión, piensen que su papel en el desarrollo de la sociedad como docentes va a ser fundamental y por lo tanto busquen, ¿no es cierto?, ser docentes y también se aprecie y se valore esa profesión. Creo yo que vamos a dar un salto fundamental. Hay sociedades como, se ha hablado mucho de la calidad de la educación en Finlandia, por ejemplo, o en Suecia, o no sé, en otros países, Cuba mismo, ¿no es cierto?, en donde la profesión docente es una de las mejores pagadas y los profesores son, digamos, la profesión más apreciada en la sociedad, junto con la salud, por ejemplo, cosa que no sucede acá. El papel del docente en la generación de una conciencia amplia que te involucra con tu espacio social, con el desarrollo del territorio, pero también con una conciencia crítica para superar las contradicciones que vamos llevando. Así es. Justamente la educación es el proceso, debería ser la educación, el proceso en el que los chicos aprendan precisamente a pensar y a reflexionar, ¿no es cierto? Y eso lo aprenden del docente, eso lo guía el docente, ¿no es cierto? Entonces la educación debe ser justamente el espacio privilegiado en donde la reflexión sea digamos, el instrumento, la metodología, el proceso fundamental, ¿no es cierto? No la memorización, no la repetición el aprenderse de memoria lo que me dio el profesor para poder dar el examen y por lo tanto sacar una buena nota, que creo yo que a todos nos ha pasado en diferentes momentos de la vida, en la primaria, secundaria, en la universidad, y que ya estando en los procesos educativos, ya sea en una institución educativa, qué sé yo, se oye muy frecuentemente, no, dice este profesor, lo que quiere es que yo le diga exactamente lo que él ha dicho. Si pongo otra cosa, no, o sea, él no lo valora bien. Más bien debería ser lo contrario, es decir, debería ser lo que los chicos aprendan es esa capacidad de reflexionar, pero no solamente a reflexionar, ¿cómo decir?, de manera lineal, sino a reflexionar viendo las cosas hacia qué es lo que debe cambiar, hacia dónde debe ir, qué es lo que no está correcto ahora desde un punto de vista ético. A mí me parece que la ética es fundamental, ¿no es cierto? Que ahí está la justicia, ahí está la equidad, ahí está, digamos, los derechos que uno tiene, ¿no es cierto?, y pensar qué es lo que no está bien y cómo debería proponerse para que eso mejore. Recuerdo que una pensadora sobre la educación, no recuerdo el nombre, pero decía esto, educar es ir más allá de la enseñanza, ¿no? Digo esto porque hablar de reflexión, hablar de una educación interlocutora, de pensamiento, de diálogo, podría oponerse con la actual tendencia de una educación más bien técnica, en donde la reflexión carece de importancia, en donde los procedimientos más bien tienen que estar prácticamente automatizados. ¿Cómo abrir fisuras en ese aspecto? ¿Cómo generar otros imaginarios del mundo que queremos? ¿Cómo imaginar una sociedad y una ciudadanía diferente en esos espacios, ¿no?
Me parece que hay un trabajo crítico muy importante, ¿no?, que hacen los docentes, pero vinculados también con los estudiantes, tratados como ciudadanos, como habitantes, ¿no?, y con su sociedad. Sí, me parece a mí que lo que planteas es absolutamente necesario este momento en la educación. Yo diría no solo en el Ecuador, pensando en América Latina, sucede cosas muy similares a las que planteas. A mí me parece que yo vuelvo al tema de la formación inicial de los docentes, ¿no? ¿Cuál es la pedagogía que los docentes recibimos en las universidades? Yo recuerdo, bueno, hace algunos años ya estuve yo en la universidad formándome como docente. Sin embargo, creo que esa tendencia de una pedagogía conductista, de una pedagogía digamos que lo único que miraba era la relación causa-efecto, ¿no es cierto? Un poco basado en en todo el tema de Pavlov y cosas así, que ya aparentemente están superadas, pero en la práctica no. Esa es, digamos, la imagen que tenemos los docentes como pedagogía, ¿no es cierto? Y te digo honestamente, y ahí voy a meter más bien una anécdota, que cuando yo aprendía eso, yo pensaba, no sabía bien qué es lo que había más allá de eso, pero yo pensaba, no me gusta la pedagogía, ¿sí? O sea, aprender esto y pensar que yo voy a trabajar así con los chicos, prefiero no, o sea, no me interesa esta pedagogía y prefiero no relacionarme con los chicos de esta manera, pero tampoco tenía algo que me enseñe más allá, ¿no es cierto? Entonces creo que los años han pasado, este rato hay muchas tendencias pedagógicas nuevas que que replantean esa relación social a la que me refería hace un momento de estudiante-maestro. También ahí están padres de familia, ¿no es cierto?, que sopesa, que da roles, digamos, más horizontales, más democráticos, pero también, digamos, que sin caer en una situación de una pedagogía también que hay un poco que se va al otro lado, que es la naturalista, digamos, que el chico se desarrolla porque ya tiene que desarrollarse, sin llegar a ese punto, más bien más por una mediación pedagógica en la que precisamente lo que hace el docente es ser un poco guía, ser un poco plantear las pautas y justamente dar los insumos para que los chicos sean los que vayan desarrollando sus aprendizajes, sus perspectivas, ¿no? Entonces, yo creo que hay este rato se ha desarrollado mucho, tanto a nivel, digamos, en Europa, también en América Latina, tendencias de la pedagogía que son más hacia un desarrollo de un pensamiento y una reflexión más crítica, precisamente para ir más allá de solamente la alfabetización y el aprender a leer y escribir, como decía, y pensar que la educación dé esa formación para la formación personal de los chicos y también para la formación de ciudadanos. Ahí me gustaría pensar un poco con usted qué ha pasado. Digamos, el sistema educativo no solamente forma ciudadanos electores, debería formar ciudadanos actores comprometidos con su sociedad, con su espacio territorial, con sus ciudadanos, pero también forma a los ciudadanos políticos. Quizás es un buen momento, este momento de elecciones, ¿no?, para pensar también en cuál ha sido el papel de la educación en la formación de los políticos y de la política en general que tenemos, que en realidad desde el punto de vista educativo parecería muy criticable todas las expresiones que en este momento tenemos para poder optar por un administrador de un espacio público con elementos totalmente fuera de propuestas
técnicas, factibles, razonables, decentes? Yo creo que lastimosamente hay digamos, una tendencia en nuestra sociedad que es al quemimportismo, ¿no? Es un poco al hecho de que el mensaje que se da desde diferentes espacios, ¿no es cierto?, desde los propios políticos, desde las autoridades locales, desde las autoridades en las instituciones educativas de todos los niveles, es decir, la política no es de nuestra incumbencia, ¿sí? En algunas instituciones educativas, por ejemplo, se lleva adelante todo el proceso de gobierno estudiantil, que debería ser un espacio en donde los chicos precisamente aprenden todo, ahí reflexionan, entienden todo el tema del contexto electoral y todo lo demás. Digo, se lleva solamente porque hay que hacerlo, y entonces no se trabaja a profundidad de eso, no se comprende que el marco reglamentario en el que los chicos tienen que desarrollarlo es una parte es algo similar a lo que está en el Código de Convivencia, y por lo tanto al trabajarlo eso ya están relacionándose con el Código de Convivencia, y por lo tanto ser respetuosos y comprender un reglamento para poder ser respetuoso con ese reglamento. No se lo hace, se lo cumple muy rápidamente, digamos, solamente por formalidad. O sea, hay una serie de mensajes que se va dando que ese tema de la política no es de nuestra incumbencia, es de los políticos. Y los propios políticos también quieren que siga siendo así, ¿no es cierto? Entonces, hay como una separación, un divorcio de todo eso, y la educación, por ejemplo, no está formando a los chicos como para ser respetuosos del espacio público también. Es decir, como para decir, lo público es de nuestra incumbencia. Nosotros tenemos, en las noticias siempre vemos que hay chicos que pues sencillamente irrespetan los espacios públicos, desde los parques, las bancas, no sé. Son más bien, ¿por qué? Porque lo público no es de nadie, porque lo que estamos formando es gente que piensa que lo único que hay que cuidar es lo mío, lo privado, de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no es cierto? Eso es lo que hay. De la puerta de la casa hacia afuera hay que botar la basura, hay que ir a beber en los parques, o sea, no hay un cuidado de lo público, por lo tanto hay una omisión de lo público. Y esas son las consecuencias que tenemos ahora, nadie quiere hacerse cargo de lo público. Bueno, debería ser un papel fundamental de la educación, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo alguna entrevista que, hablando de lo público, pero también de lo ético, es un lugar común que las maestras digo porque a propósito, el porcentaje de maestros en general tiene como un porcentaje muy alto a las mujeres, ¿no? Las maestras hablan de que la formación de valores tiene que estar dada inicialmente desde la casa y no desde la escuela. ¿Qué opinión le merece este comentario? Para mí esa es una discusión absurda, porque yo creo que los dos espacios son responsables. O sea, no es ni quién es primero ni a quién le toca, a los dos les toca, ni primero ni segundo. En el momento en el que los chicos están en un espacio es responsabilidad de la familia, y si están en el otro espacio es responsabilidad de la institución educativa. Hace un momento te comentaba de que la institución educativa es una relación social, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esa relación social, en los aspectos que se generan como relación social, ahí tiene que educarse. Hace un momento nombraba las relaciones adultos-niños, las relaciones entre niños, las relaciones
con niños con necesidades especiales. Ahí también hay un espacio público, ¿no es cierto? Ahí también hay un espacio más privado que es el aula. Ahí hay el respeto a lo que es la propiedad de las otras personas. Ahí están los derechos de las otras personas, ¿sí? Es decir, ese es un espacio en el que hay que educar en la parte ética, en la parte de convivencia social, en la parte de formación integral. Es decir, no hay esa discusión de si lo uno o lo otro no va. No, o sea, estamos formando ciudadanos que no estamos preparados para asumir las discusiones sobre el poder en general en diferentes espacios, en un espacio privado, en un espacio público, pero en general las discusiones sobre el espacio público que nos concierne a todos están siendo abandonadas cuando debería ser un tema importante. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no?, que es uno de los más tocados, las relaciones entre las personas, las relaciones plurales, la democracia, las relaciones de respeto que nos permiten ser ciudadanos y gozar de los espacios públicos. Me gustaría hablar un poco desde esta perspectiva, cómo entender la construcción de lo regional. En el caso de la SUAY, ¿cómo está pensando la educación desde su perspectiva, esta construcción de la región azuaya, ¿no? Tal vez hay cosas que decir al respecto. Yo creo que, bueno, seguramente hay información que me falta, que no tengo a la mano, que no he podido consultar, pero yo creo que tanto como ciudad, así como también como región, digamos como provincia y como región, al menos desde el punto de vista de la educación no se está pensando como tal, ¿no? Me parece a mí que hay una suerte también de dejar, de pasar esa tarea, esa responsabilidad en otros espacios que tampoco lo están haciendo, ¿no es cierto? Es decir, el Ministerio de Educación no lo está haciendo, no hay una reflexión desde el tipo de ciudadanía, el tipo de historia, no hay una recuperación de todo eso. Entonces, me parece a mí que hay ciertos debates a nivel nacional. El Ministerio reclama con la Rectoría de la Política de Educación y yo creo que es justo, sí, pero eso no significa que los otros espacios, los gobiernos locales, por ejemplo a nivel regional, provincial y local, no planteen, ¿no es cierto?, el hecho de que esa concreción de política pública que viene desde el Ministerio de Educación, pues tenga un contenido específico que es el que da la historia, la geografía, la parte ambiental, las relaciones, las identidades culturales locales, que debe entrar al currículum y dar contenido a ese currículum planteado nacionalmente, y por lo tanto es plantear un proyecto propio de educación. En ese sentido no estoy planteando que sea una educación diferente, sino que en el mismo sistema se llene ese espacio. A mí me parece eso grave que no se haga, porque eso conozco de manera cercana, que, por ejemplo, los textos escolares que consumen nuestros niños a nivel de Ecuador, digamos, son textos que están formulados por transnacionales, por editoriales transnacionales, y que lo que hacen es un mismo esquema, tanto para España como para México, para Chile o para el Ecuador o Colombia, llenado con fotitos y con contenidos mínimos que casi que lo que hacen es deprivar a nuestros chicos de su tradición, de su historia, de sus contenidos, de lo que deben ser. Y por lo tanto, cada vez los chicos encuentran en esos textos y en ese currículum, no les encuentran interesantes. Por eso es que hay una cierta, ¿cómo decir?,
alejamiento de los chicos, no les interesa y por lo tanto lo que dice el profesor no tiene ningún sentido, porque no tiene significación desde su existencia en concreto. Rosita, una última pregunta. Muy interesante lo que usted señala, sobre todo en una provincia como la nuestra, la provincia de la SUAY, donde la importante porción de ciudadanos, de habitantes, precisamente habitan en el campo, ¿no? Y a eso me gustaría pensar con usted el tema de la diferencia, ¿no?, entre la educación de la ciudad y la educación del campo. Si la educación de la ciudad tiene problemas, la educación del campo muchos más. ¿Cuáles serían como las vías de superar esa inequidad, que además es una inequidad estructural, que impide que luego los estudiantes que se forman en escuelas y colegios rurales puedan acceder a la formación superior, y construyendo un círculo vicioso que no solamente les excluye del sistema del derecho a la educación, ¿no?, sino también que impacta en las condiciones del desarrollo de esos territorios? Sí, a mí me parece que el tema que planteas es muy importante. La brecha, la gran brecha que hay entre la educación urbana y la educación rural. Yo diría, inclusive en educación urbana habría que hacer una cierta precisión. No toda la educación urbana tampoco es homogénea, ¿no es cierto? Hay por ejemplo, hablando del Cantón Cuenca, hay ciertas zonas, ciertas parroquias del Cantón Cuenca y de la ciudad de Cuenca que también podríamos decir tienen estas brechas y hablando solamente de la educación fiscal, ¿no es cierto? No siquiera para entrarnos en las diferencias entre educación particular y la educación fiscal, sino solo en la misma educación fiscal hay brechas a nivel urbano. Para ejemplificar un poco eso, en algún momento hice hace poco una investigación sobre lo que disponen las instituciones educativas en relación a los medios para su trabajo de tecnología en la institución educativa, ¿no? Entonces, si disponen por ejemplo, de internet, si disponen de laboratorio, un poco a partir de la pandemia, ese fue un poco el detonante, ¿no? Y lo que se veía es que, primero que como política nacional, a partir del 2016, se dio ya se hizo ya un alto desde el Estado mismo para invertir en todo lo que es tecnología en la educación pública. Es decir, desde el 2016 hasta la fecha no se ha invertido nada más, ¿no? Y eso significaba que, por ejemplo, en las instituciones, las que tenían menos condiciones de laboratorios o computadoras y cuestiones así, y también internet para la educación, no para la administración, sino para la educación, las que menos tenían estaban en la zona rural y en algunas parroquias urbanas de Cuenca, sí. Y entre las parroquias, digamos, parroquias rurales del Cantón Cuenca en concreto, Molleturo, por ejemplo, era la que en peores condiciones estaba. Así enfrentaron todas estas escuelas la pandemia. Entonces, imagínate en qué condiciones estos chicos, qué condiciones tuvieron estos chicos para acceder a un sistema que el sistema entero pasó a ser un sistema virtual. Es decir, no tenían ningunas condiciones para poder seguir. De ahí es que se dio todo el proceso que se manejó como deserción, que no era deserción, era simplemente imposibilidad de seguir un sistema educativo que estaba planteándoles condiciones que no eran posibles para ellos, ¿no?
Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que hay que hacer? A mí me parece que gobiernos locales como el provincial tiene que mirar que en su territorio se garanticen los derechos. Uno de ellos, el derecho a la educación. No digo que asuma digamos, a competir con el Ministerio de Educación, ni mucho menos, pero sí a mirar cuáles son las condiciones que el ministerio que le corresponde, en qué condiciones ese ministerio está concretando el servicio en su territorio, de tal manera que el gobierno provincial, en este caso, sea el que tome la voz de las personas que no están pudiendo educarse en las mejores condiciones y levantes esa voz para, digamos, hacer las demandas necesarias para que ese derecho se concrete en el territorio tal como debe ser. Perfecto, Rosita, me voy con esa idea tan potente. Es una forma de aportar en la gestión de lo público que nos pertenece a todos. Agradecerle muchísimo por sus lúcidas palabras, su intervención tan generosa que ha tenido con nosotros, y a ustedes invitarles a que nos sigan en las redes sociales, en el programa Conversaciones en el Patio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, a las órdenes.